Bienvenidos, aquí comienza Diálogos, el espacio de Señal Colombia que les presenta los principales seminarios, conversatorios y conferencias que se desarrollan en nuestro país. La Universidad del Magdalena fue el escenario elegido para el diálogo de saberes llamado El agua como bien común, experiencias y articulaciones para una agenda de vida, organizado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, uno de los eventos que se realizan en Colombia previo a la COP16 de biodiversidad y que reunió expertos, funcionarios y líderes comunitarios en torno a la gestión sostenible del agua como un derecho para la sociedad. Comencemos. Para nosotros como Universidad del Magdalena, comprometidos con la inclusión, la innovación y los derechos y la defensa de los derechos fundamentales, nos llena de orgullo ser anfitriones de este espacio, donde converge el saber ancestral, las políticas públicas, los saberes de las comunidades y el conocimiento científico, para entre todos construir y tejer un espacio de gestión del agua como eje central del ordenamiento del territorio. El Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida precisamente plantea y pone el agua al centro del ordenamiento del territorio. Paradójicamente, una ciudad como Santa Marta, con una fuente natural, una fábrica de agua, aquí la montaña costera más alta a la orilla del mar, Mar Caribe, ciénegas y ríos, tenemos problemas de abastecimiento, de calidad y de acceso al agua. Y precisamente gran parte de esos problemas se originan tal vez en una inadecuada gobernanza y administración del agua. La disputa no debe ser por quién cobra la factura o quién administra la burocracia del manejo del agua, sino quién la gestiona de mejor manera y de forma mucho más integral como bien común. No simplemente como una mercancía que se transa, se vende, sino como un bien común que puede crear riqueza colectiva. No puede ser, y ese es mi segundo punto de reflexión, la relación entre el agua y la energía. Paradójicamente no tenemos acceso a agua de calidad, pero tampoco tenemos acceso a la energía. Hemos trabajado desde hace varios años en el tema de transición energética en el corredor minero. Y básicamente la transición se ha centrado en dos cosas: cambiar el uso de energía y la matriz energética por energías alternativas y procurar compensar las rentas que se derivan de la exportación de carbón o de otro tipo de elementos. Pero ¿qué pasa con las comunidades que hacían parte del corredor minero donde se sacaba carbón para todo el mundo, pero que hoy no tienen energía? Y además no tienen los empleos que se desprendían de la economía del carbón. La transición energética para muchas de nuestras comunidades es pasar de no tener energía, como no la tenemos en muchas veredas de la Sierra Nevada, a tener energía de calidad sostenible y garantizar el cuidado del agua. Ambas cosas pueden ser posibles en el territorio si cambiamos la forma en la que nos relacionamos con las comunidades ancestrales y cómo gestionamos y gobernamos la administración del territorio. Desde la Universidad del Magdalena estamos comprometidos con generar esos espacios de inclusión y de reconocimiento de los múltiples saberes y de las múltiples visiones. Y necesitamos que estos espacios se traduzcan en acciones concretas también de modelos de gobernanza concertada y participativa, donde las comunidades locales, quienes estamos en el territorio, también podamos construir ese país y hacer posible ese eslogan tan bonito y tan inspirador del Plan Nacional de Desarrollo de ser una potencia mundial de la vida, porque este país tiene todo lo posible para convertirse en eso, en una potencia que reconozca la vida y que por favor, en lo posible, dejemos de lado la muerte. Que estamos para hablar el tema del agua como un elemento vital para la vida, para los seres humanos, para la naturaleza también. Quiero agradecer muy enormemente este espacio que nos lleva hoy a congregarnos unidos, no solo en Colombia, sino en el mundo, porque es el único elemento que tenemos para subsistir y que hoy lastimosamente lo estamos afectando porque no hemos creado las condiciones unificadas. Y yo quiero llamar hoy a todos que tomemos este elemento vital como un ser de vida y que es también de sujeto de derecho, y en ese marco nos vamos a orientar todos para que podamos lograr estos esfuerzos que todos hacemos. Muchísimas gracias. El agua es un derecho y por lo tanto la distribución democrática de la misma tiene que ser una realidad.
Esta frase del presidente de la República, Gustavo Petro, resume perfectamente el espíritu de uno de los mayores actos de justicia social en el país y la región. Debe acometer con las comunidades un esfuerzo para salvaguardar este derecho para futuras generaciones. Por décadas se ha dicho que Colombia es un país privilegiado, con uno de los territorios más biodiversos del mundo, que cuenta además con el 50% de los ecosistemas de páramos, ni más ni menos las principales fábricas del agua. Sin embargo, como en muchos otros países, subsisten brechas históricas en las que comunidades enteras no cuentan con este acceso. Tal situación está asociada con la permanencia de amplias brechas de pobreza e inequidad social. El escenario de crisis hídrica en el planeta también está documentado en el informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2021, el valor del agua. Dice que el 69% de las extracciones de agua dulce a nivel mundial están destinadas a la agricultura, seguida por la industria en un 19% y los usos domésticos en un 12%. En un escenario de estrés hídrico o déficit de agua, se prevén mayores conflictos, pues diversos sectores como el agropecuario, el hidroeléctrico, la minería, el agua potable y el saneamiento compiten por un recurso cada vez más escaso e impredecible. ¿Dónde encontramos entonces la esperanza? En Colombia, como en América Latina y el Caribe, persisten al menos 4 tradiciones de los pueblos, quienes pueden orientarnos desde diferentes valores del agua en el sentido de aprender del pasado para proyectar el futuro. Se trata de tradiciones milenarias de los pueblos indígenas, de los campesinos mediante el uso sostenible de la agricultura a pequeña y mediana escala, de los pueblos afrodescendientes y de las comunidades organizadas como formas diversas de acueductos comunitarios. Todos ustedes aquí presentes. El llamamiento que hoy hacemos parte de las voces de los pueblos hacia las acciones de los estados. Se hace desde Colombia, el país de la belleza y la biodiversidad cultural y ecológica, y en el gobierno del cambio liderado por el doctor Gustavo Petro, donde se construye una alianza de los pueblos con su gobierno. Ello deberá repercutir para que sus voces sean escuchadas en el escenario de la COP16, pero también en todos los espacios posibles que permitan producir una articulación de pueblo y gobierno para replantear la política e institucionalidad del agua. Por eso, desde este encuentro en el departamento del Magdalena, Colombia, se plantea construir entre todos y todas un manifiesto por la defensa del recurso hídrico que sirva de punto de partida para dar el salto hacia un nuevo modelo que considere el agua como bien común y no como una mercancía. Estás viendo Diálogos. Seguimos en Diálogos, un espacio para el análisis y la reflexión, con debates y conferencias sobre temas de interés nacional. Estamos viendo el encuentro El agua como bien común, experiencias y articulaciones para una agenda de vida. Ahora escucharemos a Elga Rivas, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, y a Susana Muhammad, ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, quienes resaltan la importancia de tratar el agua como un derecho fundamental de las comunidades para el hábitat y la biodiversidad. Veamos. Tuve como la fortuna de trabajar un tiempo más en el sector ambiental. Estaba trabajando en el Fondo de Adaptación y creo que el poder llegar a esta región a un primer encuentro que coincide con mi llegada al ministerio, en donde el foco es el diálogo de saberes, es entrar al diálogo desde y con las comunidades indígenas, con el territorio, con la visión más de cosmogonías que han sido más protectoras y nos han enseñado mucho y a las cuales les debemos que estemos de alguna forma vivos.
Soy la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio y tenemos una cantidad de compromisos, pero desde un modelo de desarrollo que, como bien lo decía Ruth, nos coopta y nos hace que todas las conversaciones partan de la base de la negociación de entender el agua como un bien de consumo. El presidente ha sido muy claro y creo que a todos los que estamos trabajando en el gobierno nos ha impartido directrices muy claras. A mí personalmente en la posesión me dijo, y fue muy interesante porque además me sentí muy contenta que lo relacionara conmigo, y es entender el concepto de hábitat. El concepto de hábitat es integrador. El concepto de hábitat, en mi opinión, es femenino. El concepto de hábitat nos invita a entender qué es eso del hábitat, ¿sí? No estamos hablando de agua, saneamiento, economía circular, basura cero, mejoramiento de vivienda, vivienda nueva, mi casa ya, sino tras ver, entender un poco el concepto de lo nuestro, que es el hábitat, y lo difícil que es en Colombia trabajar en colectivo. El generar, como bien lo decían las mochilas guayú, los tejidos que requieren de tiempo, requieren de sabiduría, requieren de mucho autoconocimiento y autocontrol para poder relacionarnos con los otros y efectivamente generar un diálogo. Para mí el hábitat es diálogo principalmente. Los temas físicos vienen por añadidura. Entonces quería sencillamente lanzar este mensaje, decirle a Ruth que muchas gracias porque pude venir a acompañarlos, a darles un cordial saludo, decirles que quisiéramos, todo el equipo que estamos aquí del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, trabajar en el día de hoy con ustedes, así que tengan una muy buena jornada de trabajo y muchas gracias. Este evento, que es un evento de la agenda PRECOP, que además tiene una dimensión internacional y resaltamos también ese esfuerzo porque entendemos que los ciclos del agua son ciclos que también son transfronterizos y que independientemente de nuestras fronteras administrativas al interior del país, pero también en las cuencas transnacionales, es fundamental un entendimiento común y un proceso común del agua. Por eso que este evento se haga como preparación hacia la COP es importante porque significa que estamos viendo el agua en el contexto de la biodiversidad y por lo tanto también en el contexto cultural, en los derechos bioculturales, en nuestra capacidad de gobernar y generar gobernanzas colectivas, multidimensionales, de muchos actores que respeten, conozcan, entiendan y cada uno juegue su rol para proteger el ciclo del agua, que es un ciclo vital para todos. Los pueblos indígenas nos lo han dicho con mucha claridad en esta preparación hacia la COP. No es que nosotros ordenemos el territorio ya está ordenado. Lo que debemos es entender ese orden para adaptar nuestras acciones y actividades y formas de asentamiento y de vida para integrarnos a los ciclos, en este caso del agua, pero ciclos más amplios ecológicos. De no lograr nuevamente esa compatibilización y continuar imponiendo las reglas del mercado sobre la naturaleza, pues lo que nos espera precisamente es mayor desequilibrio y una gran crisis ambiental, social y en todas las dimensiones de la civilización. Colombia ha llamado en la COP16 a un camino diferente. Es el camino de hacer paz con la naturaleza. Y esto implica repensar conjuntamente la sociedad, reorganizar en la acción que viene del conocimiento biocultural, de nuestras raíces ancestrales, pero también de todo el tipo de conocimiento de la humanidad diversa para enfrentar esta crisis. Implica volver a reorganizarnos alrededor de los ciclos de la naturaleza para que nuestras acciones y actividades sistemáticamente recuperen esa naturaleza, la reproduzcan,
sea por lo tanto una cultura de vida, una cultura vital, y no lo que tenemos hoy, que es una forma económica de organización social que sistemáticamente contamina y destruye los ciclos vitales de la naturaleza. Estaremos muy atentos a los resultados de estas reflexiones porque son un insumo fundamental para el proceso de negociación político y social que se tiene que realizar en la COP16, donde esperamos que logremos movilizar las nuevas posibilidades y oportunidades de un nuevo pensamiento, de una nueva forma de vivir en este siglo XXI y que empiece entre todos y todas a generar nuevas claves de futuro. Estás viendo Diálogos. Esto es Diálogos, un espacio comprometido con la democratización del conocimiento. Escuchemos a continuación a José Luis Quiroga, director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, quien nos invita a reconocer el agua como un derecho fundamental ligado a los derechos territoriales, cuyo acceso se prioriza en la reforma agraria. Veamos. La apuesta de reforma agraria implica efectivamente tener como eje y como centro el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Tanto el reconocimiento de los derechos de los campesinos como de los pueblos indígenas y las comunidades negras implica un territorio que tenga la posibilidad de acceder a este elemento, pero además que ese acceso en sí mismo se constituye en un derecho fundamental. Y hay que recordar que el derecho fundamental al agua es un derecho que ha sido reconocido y ha venido siendo desarrollado por la Corte Constitucional y está ligado precisamente a los derechos territoriales. La reforma agraria implica entonces reconocer los derechos a la tenencia de la tierra, a la propiedad, al uso, a la posesión, pero también la garantía al acceso al agua. Y esto implica a su vez que la productividad y las apuestas que se tengan en materia de desarrollo rural deben garantizar entonces el acceso a este elemento y deben garantizar ese derecho fundamental. De otro lado, las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo como la política pública de adecuación de tierras, que es el riego y el drenaje, implica efectivamente hacer un uso sostenible y racional del agua, y esto nos ha implicado un trabajo conjunto con el sector ambiental y el sector vivienda, y implica también que debemos avanzar en que otras políticas como la protección del suelo rural, de los mejores suelos para la producción de alimentos, van acompañadas con la protección del agua, la protección de las fuentes hídricas, la protección también de los páramos, que son ecosistemas estratégicos para la agricultura, tanto en la medida de protegerlos para garantizar el agua para los cultivos, pero también de hacer una reconversión productiva en aquellos donde la presencia de pueblos indígenas o de campesinos mayoritariamente deba ir caminando la senda de la transformación. Entonces este espacio es muy relevante, esperamos que fruto de las discusiones que aquí se surtan podamos llegar a reflexiones necesarias sobre la protección del agua en el marco de una COP16 donde la diversidad biológica efectivamente también llama a discutir el ordenamiento, un ordenamiento con una mirada integral desde lo ambiental, el sector agricultura, el sector vivienda y otros actores, y de la mano, porque no sería de otra forma, con los pueblos indígenas, las comunidades negras y campesinas. Con estas últimas, recordar que a partir del año pasado, a través de un acto legislativo, se les reconoce como sujeto de especial protección constitucional. Y ese reconocimiento que está en el papel debe transformarse en materializar en sus vidas cambios reales y materializar el ejercicio de los derechos fundamentales, entre otros el derecho al territorio y también el derecho al agua. El agua es uno de esos servicios públicos vital, no solo es un derecho esencial y fundamental, sino que es vital, es parte de la vida. La Constitución de 1991 consagra el agua y el saneamiento ambiental
como parte de la calidad de vida de todos los ciudadanos. La Constitución Nacional, que fue un acuerdo entre toda la sociedad colombiana, es un acuerdo sobre los derechos ciudadanos y consagra especialmente los servicios públicos como derechos esenciales y parte de la calidad de vida de los ciudadanos. Hay muchos derechos en la Constitución que desafortunadamente el Estado está atrasado en materializarlos, a pesar de que la misma Constitución ordena que uno de los fines del Estado social de derecho es garantizar la efectividad y materialización de esos derechos consagrados en la Constitución Nacional. Por eso el presidente Gustavo Petro, en el plan de desarrollo, se fundamenta en dos pilares. Uno, cambiar las relaciones de desigualdad, inequidad y justicia que vive el país por unas relaciones más justas, más igualitarias, más equitativas. Y en el otro pilar es cambiar las relaciones de la sociedad con la naturaleza. Desafortunadamente, como lo ha venido expresando el presidente en muchos de sus discursos a nivel nacional y a nivel internacional, es preocupante la situación del planeta porque la sociedad ha venido acabando con la naturaleza. El programa de gobierno habla de ordenar el territorio alrededor del agua. Nosotros hemos visto que se ha ordenado el territorio, especialmente en las ciudades, alrededor de los negocios de los urbanizadores, alrededor del ladrillo, del cemento. Y las ciudades crecen a pesar de que no está previsto cómo atender la demanda de agua potable para los ciudadanos. Y Santa Marta es un ejemplo. Santa Marta crece y crece y no ha resuelto el problema del agua, a pesar de ser, creo que, la ciudad más antigua de Colombia y más antigua de América Latina. Y no ha resuelto el problema del agua, porque desafortunadamente los servicios públicos, el agua como los otros servicios públicos, se ha convertido en un negocio. Entonces incluso la regulación de los servicios públicos está más regulada, está más orientada a regular el mercado y el negocio que el servicio público como derecho esencial. Nosotros estamos mirando, desarrollando nuestra labor de vigilancia para hacer articulación con las entidades del gobierno que tienen a su cargo la vigilancia, la ejecución y el mejoramiento de los servicios públicos en Colombia. Tenemos que hacer transición. Eso es lo que el presidente plantea en su programa de desarrollo. Cambiemos las relaciones de la sociedad con la naturaleza. Cuidemos el medio ambiente, cuidemos el agua, cuidemos las fuentes hídricas. El 60% de los municipios en Colombia no tiene plantas de tratamiento de aguas residuales y esas aguas negras están contaminando las fuentes hídricas, pero también están atentando contra la salud de los ciudadanos al no haber una planta de tratamiento de aguas residuales. Esas aguas van a las fuentes hídricas y a veces los ciudadanos de más abajo tienen que consumir esa agua. Yo quiero invitar a las comunidades, a la universidad, a la academia, a los comerciantes, a los hoteleros, a todos los que sientan la necesidad de solucionar ese problema y que busquemos entre todos una solución al problema que desde hace tiempo viene padeciendo los samarios, el pueblo samario, una ciudad turística, una ciudad que puede ser mucho mejor si le resolvemos el problema del agua. Entonces, con esto quiero saludarlos a todos e invitarlos a que
nos comprometemos en resolver aquí el problema del agua en Santa Marta y a cuidar nuestras fuentes hídricas. Llegamos al final de este programa. Nos vemos en nuestra próxima emisión de Diálogos, donde continuaremos explorando diversos temas de relevancia y actualidad presentes en los principales foros y seminarios de nuestro país. Hasta pronto.